Bienvenidos a Socializarc, el podcast en el que cada semana expandemos nuestros horizontes platicando sobre temas actuales de arquitectura y vida, y la forma en la que intentamos llegar a este balance y tan sonado fenómeno llamado sustentabilidad. Mi nombre es Fanny Álvarez Rivero y a continuación el capítulo de hoy. En capítulos pasados, especialmente en el que analizamos el libro de Bill Gates, enfatizamos la importancia de reunir nuestros esfuerzos para reducir, de manera global, las emisiones de dióxido de carbono con el fin de detener el cambio climático. En ese capítulo también nos dimos cuenta de que los principales emisores de carbono al ambiente provienen de las grandes industrias que cada día mantienen al flote la economía mundial y las cuales son reguladas por la normativa correspondiente según la nación en la que se encuentren. Teniendo en cuenta esta información, la respuesta a la problemática ambiental parece ser sencilla: establecer en cada país leyes contundentes que obliguen a las diferentes empresas a llevar sus procesos de manera sustentable y de manera responsable con el medio ambiente. Claro, sabemos que, aunque esta sea la respuesta más obvia, no ocurre actualmente. Algunas leyes existen y aunque todavía existan ciertas irregularidades en muchas industrias, está de más decir que sin dichas reglas, las acciones medioambientales de las empresas serían muchísimo menores. Ahora sí que, solamente porque se les obliga, lo realizan, ¿no? El detalle está en que, al ser el calentamiento global una problemática de talla mundial, es necesario que todos o la mayoría de los países estén involucrados en el establecimiento de dichas leyes universales, que deberán aplicar a cada país, para llegar así juntos al objetivo que tenemos en común: reducir o, en el mejor de los casos, eliminar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Para que esto suceda, a lo largo de la historia y con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, se han celebrado diversos tratados y acuerdos con enfoques ambientales, que buscan establecer medidas equitativas y aplicables a diferentes naciones para minimizar el daño al planeta. Así como también se han creado organismos financiados por diversos países que trabajan en esta línea, invirtiendo recursos y esfuerzos en ello. En esta ocasión les voy a platicar acerca de unos tratados y estaremos analizando cómo sus propuestas ayudan a combatir el cambio climático y, de mismo modo, a generar conciencia medioambiental, así como todo lo que se ha logrado con ellos hasta ahora. Como primer ejemplo, me gustaría comentar el tema del programa o Agenda 21. Remontándonos a 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se realizó la Cumbre de la Tierra, en la que participaron 178 países y se alcanzaron acuerdos que han supuesto un punto de inflexión y son referencias en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Precisamente, esta cumbre dio lugar al Programa 21, que consiste en un plan de acción exhaustivo que pretende ser adoptado a nivel universal, nacional y local por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, gobiernos y administraciones públicas con la intención de disminuir a nivel mundial y de manera local el impacto ambiental que produce la vida en las ciudades. Este acuerdo principalmente se basa en principios de desarrollo sostenible y toma la innovación tecnológica y cooperación entre agentes sociales y económicos como ejes para el cambio. ¿A qué nos referimos con esto? El principal objetivo de esta Agenda 21 es llegar a esta sostenibilidad, pero con un enfoque de la sociedad y el gobierno. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que principalmente propone esta agenda? Como primer punto, dice que se debe institucionalizar un criterio de participación para el desarrollo urbano sostenible sobre la base de un diálogo constante entre el sector público y privado y las comunidades, especialmente las mujeres y poblaciones indígenas. Este primer punto nos dice que debemos reglamentar o hacer obligatoria la práctica del diálogo entre ya sea el gobierno, las comunidades, y habla especialmente de grupos vulnerables como poblaciones indígenas y el sector de las mujeres. Esto va desde lo público hasta lo privado, entonces es muy importante ver cómo ellos ponen en primer lugar la parte de la comunicación entre diferentes sectores. Eso es como para poder
guiar el desarrollo de las ciudades hacia un fin que sea justo o que sea equitativo para todos los círculos sociales que la conforman. Como segundo punto, encontramos mejorar el medio ambiente promoviendo la organización social y la conciencia sobre el medio ambiente mediante la participación de comunidades locales en la determinación de los servicios públicos necesarios. Aquí vemos cómo vuelven a retomar la idea de la participación y el diálogo, pero en una forma más aplicada. Por ejemplo, ya habla de la dotación de infraestructura, mejora de servicios públicos, protección y rehabilitación de edificios, recintos históricos y otros elementos culturales. Entonces aquí ya nos está hablando sobre lo que hay, la preexistencia en las ciudades y lo que se necesita y cómo la misma gente que vive en las ciudades puede llegar a colaborar con el gobierno, en este caso, para determinar cómo los servicios y cómo la infraestructura debe ser para cumplir las necesidades y al mismo tiempo llevando un eje sustentable o ecológico. Al mismo tiempo se deben activar los programas de trabajo verde con el objetivo de crear actividades sostenibles, desarrollo urbano y oportunidades de empleo para ciudadanos con bajos ingresos. Como les menciono, esta Agenda 21 tiene mucha parte social, más que irse al desarrollo de las industrias y a las grandes empresas, se va como un plan de acción que pueda ser aplicado a nivel país, pero también se enfocan mucho en lo local, ¿no? Por eso hablan de que cómo pueden entablar un diálogo o cómo pueden entablar un plan de acción junto con las personas que viven en ese lugar. Y pues al mismo tiempo esto de los trabajos los trabajos verdes, para que puedan ellos, al mismo tiempo que están promoviendo la cultura del cuidado ambiental, pues les dan a ellos las oportunidades de generar ingresos y pues de esta forma, ¿no? Se complementa la economía y la ecología. También habla de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para encarar de forma más eficaz la variedad de problemas de desarrollo y medio ambiente asociados con el desarrollo urbano rápido e irracional. Esto del desarrollo urbano rápido e irracional lo vemos muchísimo en la escuela y también lo hemos tratado en otros capítulos de este podcast, y también es una problemática muy actual. Ya tiene tiempo que se está llevando a cabo y estamos ahora viéndolo mucho, pero es básicamente cómo las ciudades están creciendo últimamente de forma desmedida. Es crecer por crecer, ¿no? De ver cómo ya no existe cierta planeación, porque se requiere, como la población aumenta, la demanda de viviendas aumenta, la demanda de servicios también está aumentando, se requiere que se creen más áreas, construcciones, que la ciudad crezca pues de manera rápida. Entonces esto hace que no se pueda llevar a cabo un proceso de desarrollo de las ciudades adecuado y se hace un show. Entonces aquí este punto 3 nos dice que hay que fortalecer a los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, para que puedan solucionar estos problemas de desarrollo y medio ambiente asociados con este crecimiento irracional, ¿no? Se tienen que crear criterios amplios de planificación y reconocer las necesidades de las ciudades basadas en prácticas ecológicas y racionales, ¿no? Entonces habla de que pues tenemos que generar un poco más esta cultura de la planificación urbana, porque eso es algo que ya lo hemos platicado antes, cómo impacta de manera negativa la vida de las personas. Un crecimiento sin control o sin orden, pues sí afecta mucho tanto a la vida de las personas como al ambiente, porque ya no se está preocupando. Como que la primera preocupación es generar estos espacios de manera rápida y se deja a un lado el tema ambiental. Entonces esto afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos y al mismo tiempo contribuye al calentamiento global. Como número 4, como medida 4 de este acuerdo o Agenda 21, tenemos participar en redes de ciudades sostenibles internacionales para intercambiar experiencias y movilizar apoyo tanto técnico como financiero a nivel nacional e internacional. Se trata de que sea como un organismo o una organización
que pueda comunicarse entre sí, sus participantes, que puedan tener este diálogo para que pues vean que funcionan ciertas partes y que no, y al mismo tiempo aportar económicamente o con conocimientos y llevar a cabo las estrategias pertinentes de acuerdo a cada país. El punto número 5 nos habla de promover la formulación de programas de turismo ecológicamente racionales y culturalmente sensibles, como estrategia de desarrollo sostenible en los asentamientos rurales y urbanos. Aquí lo vemos, ¿no? Sobre todo en esta zona de Yucatán, la península de Yucatán, hablo de también Quintana Roo, Campeche y pues propiamente Yucatán. El turismo ya es algo muy frecuente, es un medio de ingresos para muchas personas y muchas veces este turismo no se da de manera consciente o de manera responsable con el medio ambiente, ¿no? La mayoría de las veces pues no tenemos mucho este cuidado para pues todas las zonas, que sobre todo son zonas muy bonitas que pues estamos acabando con ellas, ¿no? Entonces por eso habla de esto, de este punto. Dice que pues hay que promover que el turismo, ok, puede seguir llegando y sabemos que dependemos del turismo, muchas familias dependen del turismo y es base de la economía, sobre todo en nuestro entorno, pero pues sí hay que tener mucho en cuenta que debemos encontrar la manera de que fuera sustentable, ¿no? De ya empezar a hacer estas prácticas sustentables. Como punto número 7, encontramos preparar a grupos de comunidades, organizaciones no gubernamentales e individuos particulares a asumir la autoridad y responsabilidad de ordenar y mejorar su entorno mediante instrumentos, técnicas y criterios de participación para todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Esto ya nos está hablando de cómo culturizar o educar a la gente a tener en cuenta todo esto de lo que les estoy hablando, ¿no? De el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente, qué se puede hacer, qué no se debe hacer y hacerlo de forma más común, porque ahorita creo que hay mucha gente que lo conoce o lo ha escuchado, pero no es como que sea algo de uso, o sea, algo de que les llegue de manera común esta información. Entonces, estos son los 7 puntos que pretende la Agenda 21. Claro que hay más, pero esos son como que los más fuertes, los que encontramos, ¿no? Y como podemos notar, pues les mencionaba, tiene como sus enfoques de acción en los grupos locales y sociales de la población, cómo lograr este trabajo colectivo entre ciudadanos, gobierno y autoridades para que pueda darse, pues, desde las ciudades una forma de vida más sustentable. Entonces, de esto nos habla, ¿no? A partir de que se estableció este acuerdo, han pasado 29 años y a lo largo de este tiempo aquellas ciudades que firmaron de manera voluntaria el compromiso han ido elaborando su propia Agenda 21 local, con constantes revisiones en diferentes cumbres como la Cumbre de la Tierra en 2002 y con el objetivo de ir hacia una verdadera cultura de la sostenibilidad. Esto es muy importante porque ya vemos que es antiguo, en realidad es antiguo este acuerdo o esta Agenda 21, pero es necesario que conforme pasa el tiempo se vaya estudiando. Ok, firmé el acuerdo en 1992, ok, 10 años después, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué hicimos bien? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, esta es la idea o es el ideal de cada acuerdo, ¿no? Que se pueda ir revisando periódicamente para, pues, fijarnos metas más que a largo plazo, a mediano plazo y ir cumpliéndolas para llegar juntas a la meta de largo plazo. También, desde la Asamblea General de la ONU, se adoptó en septiembre de 2015 la creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De este modo, durante 15 años, se pretende mediante 17 objetivos con 169 metas abarcar mejoras en lo ambiental, social y político. Estas mejoras del desarrollo sostenible pues ya no nos están hablando específicamente del calentamiento global, sino que ya están viendo están viendo equitativamente por lo ambiental, por
por el aspecto social, por ejemplo, la sanidad, la educación y por lo político también. En España, algunas ciudades como Tarrasa o Vitoria cuentan con un observatorio propio de sostenibilidad con el objetivo de mantener vigente la Agenda 21 para una mejora y desarrollo de la sostenibilidad local. Hoy en día, las Agendas 21 siguen siendo una excelente herramienta para mejorar la sostenibilidad en la ciudad, ya que a partir de las herramientas como la matriz DAFO o la participación ciudadana se pueden elaborar medidas acordes a las necesidades locales. Entonces esto es algo que la verdad podemos pensar que no escuchamos Agenda 21 y la cumbre de la Tierra y son términos que a veces decimos no, pues no impactan o no nos llegan por acá, ¿no? Pero pues por lo que pudimos haber leído o ustedes haber escuchado, es un tema local, es más cercano, es más como juntar a la gente y decir, ok, claro, con el apoyo del gobierno, ¿qué es lo que se puede hacer para cumplir esta Agenda 21? ¿Y qué es lo que está haciendo México? Otro ejemplo conocido de los acuerdos internacionales es el Protocolo de Kioto. Ese es el segundo del que vamos a hablar el día de hoy. En 1997 se celebra en Japón el Protocolo de Kioto, que reúne a los representantes de todo el mundo por el compromiso de la reducción de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y el calentamiento global. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Actualmente hay 192 partes en el Protocolo de Kioto. Aquí, con esta pequeña intro que les di del protocolo, ya nos damos cuenta que es como un enfoque diferente al de la Agenda 21, porque a diferencia de esta, el protocolo busca reducir el impacto ambiental centrando su atención en países desarrollados y sus industrias, y que son mayormente los responsables de las cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces, es un enfoque diferente, pero el resultado o el objetivo que buscan es el mismo, combatir el calentamiento global. Se basa en los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por esto, solo vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de responsabilidad común, pero diferenciada y capacidades respectivas. Esto quiere decir que ellos, dicen, el problema del calentamiento global o del cambio climático, pues bien lo dice su nombre, es global, es del mundo entero, pero hay cantidades respectivas de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues como les menciono, las industrias están entre los generadores más altos de estas emisiones de dióxido de carbono, y lo que pretende el Protocolo de Kioto es centrar las pautas o la reglamentación hacia estas industrias con el fin de reducir la emisión de estos gases, ¿no? En su anexo B, el Protocolo de Kioto establece objetivos vinculantes de reducción de las emisiones para 36 países industrializados y la Unión Europea. En conjunto, esos objetivos suponen una reducción media de las emisiones del 5% en comparación con los niveles de 1990, en el quinquenio 2008-2012, que fue su primer periodo de compromiso. Entonces, como se empezó a ratificar entró en vigor en 2005, ellos establecieron que de 2008 a 2012 iban a tener una reducción del 5% de las emisiones de gases en comparación con 1990, centrando toda esta atención a las industrias. Ya vimos que encontraron fijaron su atención en 36 países industrializados y conforme a estos establecieron las normativas correspondientes. Un elemento importante del Protocolo de Kioto fue el establecimiento de mecanismos de mercado flexibles, que se basan en el comercio de permisos de emisión. Los países deben cumplir sus objetivos principalmente a través de medidas nacionales.
Sin embargo, el protocolo también les ofrece un medio adicional para cumplir sus objetivos mediante mecanismos de mercado. Lo que ellos hicieron fue fijar ciertas cantidades o ciertas tarifas, por decir una palabra, de emisiones permitidas para las industrias. Es decir, esta es tu tarifa y no te puedes pasar de ella, o sea, es para poder controlar cuánto emiten estas industrias y manejarlo de esta forma. Sin embargo, manejaron unos mecanismos de mercado muy interesantes para proporcionar a los países o a las industrias esta flexibilidad y la facilidad de cumplir con el tratado más que nada, ¿no? Porque qué chiste tiene establecer medidas muy ambiciosas, las cuales no son realistas de cumplir, ¿no? Entonces solamente estábamos haciendo como una ley imposible. Entonces es mejor dar medidas racionales de gases de efecto invernadero, de emisión de gases de efecto invernadero, y también ellos les proporcionan ciertos mecanismos para ayudarse, ¿no?, a llegar a las medidas. Uno de ellos es el comercio internacional de emisiones. Con el fin de limitar o reducir las emisiones, eso es lo que yo mencionaba, con el fin de controlar las emisiones de dióxido de carbono, establecieron niveles de emisiones permitidas o cantidades asignadas. Cuando hablamos del comercio de emisiones, se establece en el artículo 17 del Protocolo de Kioto, permite a los países que tienen unidades de emisión de sobra, es decir, a un país se le dice, tienes tantas unidades de emisión permitidas que puedes tú utilizar, pero muchas veces hay países que no las utilizan todas. Se utilizan menos procesos de dióxido de carbono o es menos industrializado el país. Entonces ellos no ocupan todas sus unidades que les tocan, pues. Entonces ellos que no las ocupan todas les dan la facilidad de vender este exceso de capacidad a países que sí superan sus objetivos. Entonces países que tienen una emisión mayor a la que permite este tratado pueden comprar el excedente a otras que no lo utilizan. Por lo tanto, se crea un nuevo producto en forma de reducciones de emisiones. Dado que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, la gente habla simplemente de comerciar con carbono. El carbono ahora se rastrea y se comercializa como cualquier otro producto básico. Esto se conoce como el mercado de carbono. Entonces esto ya es como un mercado entre las diferentes naciones, que también ayuda, ¿no? Como que, pues el chiste de esto, de tener ciertas emisiones para los países, es que llegar en conjunto o de manera global a no rebasar cierto límite de emisiones. Entonces es lo mismo que un país que utiliza menos le venda estas que le sobran a un país que se está excediendo de las que le tocaron, ¿no? Entonces al final de cuentas se suman todas y eso es lo que no nos deberíamos de rebasar como planeta. Otro tipo de mecanismo que ayuda a los países a cumplir con su meta de carbono es el mecanismo de desarrollo limpio. En el artículo 12 del protocolo permite a un país con un compromiso de reducción o limitación de emisiones implementar un proyecto de reducción de emisiones en países de desarrollo. Dichos proyectos pueden obtener créditos de reducción de emisiones certificada vendibles, cada uno equivalente a 1 tonelada de dióxido de carbono, que pueden contabilizarse para cumplir los objetivos de Kioto. Entonces, para promover como que el desarrollo de proyectos sustentables en los países en desarrollo, les dan créditos por reducir sus emisiones a partir de un proyecto. Por ejemplo, si se hace una ciudad o una parte de la ciudad alimentada con energía limpia, lo que se ahorran se les da como un crédito que es vendible y es por cada tonelada de dióxido de carbono que ellos ahorren, se les da este crédito. Este mecanismo estimula el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones, al mismo tiempo que brinda a los países industrializados una flexibilidad en la forma en la que cumplen sus objetivos de reducción o limitación de emisiones. En términos generales,
el protocolo de Kioto ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir sus compromisos ambientales, que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta para tomar decisiones de inversión y fomentar la creación del mercado de carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones al menor costo. Entonces este es el resumen del protocolo de Kioto, que va, como podemos observar, va más enfocado a las emisiones de las grandes industrias. Ellos determinaron que esa era la principal problemática, que sí es, y dijeron, ok, vamos a actuar en cuanto a esta problemática, cómo podemos regular, porque es muy difícil de la noche a la mañana, y lo platicábamos también en el capítulo de Bill Gates, es muy difícil cambiar los procesos a los que estamos acostumbrados, porque toda la economía depende de ellos, ¿no? Apenas está como que creciendo el conocimiento o el uso de estas energías limpias, de estas alternativas sustentables. Entonces, pero hemos llevado, la verdad, mucho tiempo, la humanidad muchos años ha dependido de los combustibles fósiles para vivir, ¿no? Todo lo que usamos actualmente, o la mayoría de las cosas que utilizamos, tiene que ver con la quema de estos combustibles para existir. Entonces, no se les puede pedir a un país de que, ¿sabes qué? Estás contaminando mucho o emites muchos gases de efecto invernadero, párale, ¿no? No se puede, se colapsa la economía. Entonces, por esto, este tipo de protocolos lo que buscan, más que cortar de tajo, aunque sabemos que es muy importante ya actuar de manera contundente contra el cambio climático, se decide ir paso a paso, ¿no? Empezar a limitar ciertas emisiones, decir, es que no puedes emitir tantas, o te vamos a estar vigilando porque ya caerías en una sanción si te pasas de esta cantidad. Entonces van como que cortando poco a poco las cantidades de emisiones permitidas a las empresas para poder ir o sea, el número de emisiones va a ir disminuyendo con los años. Es poco a poco ir reduciéndolos para que en lo que se van acostumbrando, en lo que empiezan a implementar estrategias de producción sustentable, pues se van apoyando de todo, ¿no? Bueno, esto fue el protocolo de Kioto. Por último, tenemos el Acuerdo de París. El 12 de diciembre de 2015, en la Conferencia sobre Clima de París, se alcanzó un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible. Este acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, contando con cerca de 190 partes. El Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. De igual manera, aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos de cambio climático y apoyarlos en sus esfuerzos. Entonces ya tenemos como que otro tipo de enfoque tratando siempre de combatir el cambio climático, ¿no? En este Acuerdo de París, el enfoque es no permitir que la temperatura global siga aumentando a pasos tan agigantados como lo hemos estado haciendo los últimos años, ¿no? Tener esta medición o esta regulación de la temperatura para evitar, ¿no? que llegar a temperaturas peligrosas que acaben con la vida en el planeta, ¿no? Porque al final de cuentas eso es. Cambian muchos procesos y cambian muchas formas de vida o ecosistemas que se dan ahorita en las condiciones que existen. Lo vemos con los incendios o con el nivel de mar que aumenta. Entonces ellos tratan de lograr que la temperatura no aumente tanto para evitar todos estos problemas más adelante. En el Acuerdo de París, los gobiernos acordaron, como punto número 1, tienen un objetivo a largo plazo: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados sobre los niveles preindustriales. Número 2, limitar el aumento a 1.5 grados
lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático, es lo que les mencionaba, ¿no? Se fijan mucho el parámetro de medición de las acciones del medio ambiente que ellos toman es la temperatura, ¿no? Esto refleja qué tanto estamos haciendo por el planeta, ya sea de manera negativa o positiva, y ese es como que el método de medición. Como punto número 3, dice que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes. Si bien reconocen que en los países de desarrollo el proceso será más largo. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen que las emisiones globales deben alcanzar su nivel máximo? Para poder posteriormente empezar a reducir rápidamente de acuerdo a los mejores conocimientos científicos posibles y lograr un equilibrio entre las emisiones y absorciones en la segunda mitad del siglo. ¿Ok? Entonces, dicen ya tenemos que llegar al punto máximo de emisiones para ir para abajo, ¿no? Y lograr este balance entre cuánto estamos emitiendo a la atmósfera y cuánto estamos absorbiendo por diferentes procesos que ya hemos platicado anteriormente. Otro de los objetivos del Acuerdo de París es reunirse cada 5 años para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos a largo plazo e informar a todos sobre la actualización y mejora de las contribuciones determinadas a nivel nacional e internacional. Lo que comentaba previamente, es muy importante este seguimiento para ya sea cambiar estrategias, establecer nuevas metas. ¿Qué tal si ya llegamos antes de cumplir, por ejemplo, los 10 años, nos reunimos cada 5 años y decimos, ok, ya podemos decir, deberíamos reducir más las emisiones porque ya llegamos a las que habíamos predeterminado antes, ¿no? Entonces es muy importante que se dé este seguimiento para, pues todo cambia, ¿no? Las necesidades cambian, 5 años es mucho tiempo, aún así, y en estos 5 años, en este lapso de 5 años, se pueden prestar nuevas necesidades. Por ejemplo, lo vemos ahorita con la pandemia, con el COVID, los objetivos del desarrollo sustentable se tienen que ver modificados porque justo en mitad de el lapso que dieron se suscitó una pandemia que no estaba considerada a la hora de establecer los objetivos, ¿no? Entonces esto genera pues muchas otras problemáticas en la sociedad y en el medio ambiente que deben ser urgentes de atender y no tenemos que esperar a llegar otra vez al 2030 y decir, ok, ¿qué pasó con el coronavirus? O sea, ahí ya no podríamos hacer nada en ese caso. Otro de los objetivos del Acuerdo de París es evaluar los avances hacia el cumplimiento de los compromisos en virtud del acuerdo mediante un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Aquí hablan de lo mismo, ¿no? De cómo es importante ser transparentes con cómo se están cumpliendo o cómo se están llevando a cabo las estrategias para cumplir el acuerdo y rendir cuentas, ¿no? Decir cómo se ha avanzado, qué es lo que se ha logrado en el tiempo que se está haciendo estas estrategias. Y por último, ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más constante. Se menciona antes, ¿no? Es un poco más difícil para un país en desarrollo darse el lujo, podríamos decir así, el lujo de tener estas energías limpias, el lujo de enfocarse en el tema ambiental. Y no lo tendríamos que ver solamente a nivel nacional, porque es un poco difícil de imaginar, pero podemos imaginarnos a pequeña escala entre nosotros, ¿no? O sea, cómo existen personas con recursos limitados y cuyos recursos solamente les permiten satisfacer sus necesidades primordiales, ¿no? La alimentación, el vestirse, tener estas necesidades básicas satisfechas, no les permite ver o enfocarse al tema ambiental, ¿no? Porque existen prioridades. Esto es muy aceptable. Entonces, esto imagínense cómo sucede a nivel país. Cuando hay países en vías de desarrollo, es un poco más complicado alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable porque pues están preocupados por cosas como que más urgentes de atender, ¿no? Ese es el chiste de la sostenibilidad. Tener este balance o encontrar la manera de poder tener a bajo costo las medidas sustentables o ecológicas para no seguir dañando de manera irreversible al ambiente. Entonces esto es lo que nos falta todavía, nos falta mucho por
aprender o mucho por investigar o descubrir para lograr de verdad que las personas, o más que nada los países, puedan apoyarse de la ecología o apoyarse de la sustentabilidad para salir adelante. Estos son como que los puntos más importantes que logré del Acuerdo de París. Y pues ya es por esto que les menciono que el objetivo principal es moderar el incremento de la temperatura, a diferencia de las otras dos. Entonces vemos cómo cada acuerdo o cada tratado tiene su objetivo y su método. Por ejemplo, para recapitular, el primero tenemos que era la Agenda 21, cuyo objetivo era mejorar o contribuir a detener el cambio climático, pero desde la vida en la ciudad, desde lo local, desde la participación ciudadana, desde los gobiernos, y esta es como que la manera en la que ellos buscan accionar, accionar contra el cambio climático. En el caso de Kioto, buscan accionar desde las industrias, de cómo ellos manejan sus emisiones de dióxido de carbono y así, pues, por obvias razones, contribuir contra el cambio climático. Y por último, en el Acuerdo de París se busca con emisiones de carbono también, pero midiendo con base a la temperatura global. Cuando continuamos con el Acuerdo de París, solo han pasado 5 años desde que entró en vigor el acuerdo, pero muchas de las acciones de los países involucrados no se encuentran debidamente encarriladas al cumplimiento de lo pactado en 2015. Y les voy a platicar por qué. En términos globales, las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía se dispararon un 1.8% en 2018, debido a su creciente demanda. Por ello, el riesgo actual es que el aumento de temperaturas se dispare hasta los 3 grados centígrados, lo que podría desencadenar las peores consecuencias del calentamiento, olas de calor, deshielos masivos, subidas del nivel del mar y otros sucesos meteorológicos extremos. Entonces vemos que a pocos años de haberse firmado el Acuerdo de París, las acciones que han tomado los países involucrados no han sido las mejores. Y lo vemos ahorita, ¿no? Justamente este mes, en abril, yo siento que hasta es uno de los peores meses de calor que hemos tenido aquí en Yucatán. Y vemos también cómo no solamente aquí hay fenómenos meteorológicos que están dando en muchos lugares, los incendios, lo que les mencionaba. El nivel del mar sube. Todo esto es a causa del incremento de temperaturas del medio ambiente o del mundo. Entonces es necesario que pues, se pongan más las pilas los países, porque no se está cumpliendo lo pactado en 2015. Para cerrar un poquito el tema y entender un poco el papel de México en estos acuerdos, porque les he estado mencionando como que a nivel internacional mucho, pero vamos a hablar un poco de México. En el caso de México, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia, el país había alcanzado un rango del 25% de generación proveniente de energías limpias respecto al total del país. Esto quiere decir que la actual administración estaba obligada a crecer la plataforma de fuentes limpias para sumar un 10% más antes de 2024. Esto es con respecto al Acuerdo de París, ¿no? Que México se vio involucrado. Andrés Manuel López Obrador llega cuando ya había un 25% de generación de energía limpia, y vemos que él decide por distintas vías no invertir un solo peso más en generación de energía limpia. Eso es una noticia que sonó mucho, no es nuevo, ya tendrá como 2 años, me parece, y pues esto quiere decir que no hay, para lo que resta del sexenio, previsión de construir otra hidroeléctrica, ni mucho menos existe el horizonte de una nueva central nucleoeléctrica. A la anterior se añade una iniciativa de ley que tiene propósito deliberado de desincentivar
la inversión privada de generación de energía a partir de fuentes solares, de viento o gas natural. Esta fue otra noticia que sonó mucho, que AMLO estaba a favor de la energía del petróleo y decidió simplemente decir los inversores privados que quieran venir a México a realizar comercio teniendo como que principal fuente de energía, ya sea los paneles solares, el viento o el gas natural, están fuera. O sea, les cerró las puertas completamente. Y pues en otras palabras, la decisión de no invertir en centrales eléctricas, hídricas o nucleares, sumado a la iniciativa para desincentivar el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos, es el camino que el gobierno de México tomó para decir con contundencia que no al Acuerdo de París. Simplemente no se podía quedar México en el acuerdo porque todas las acciones que estaba tomando el presidente no iban o no se relacionaban con las estrategias que planteaba el acuerdo. Además del Acuerdo de París, hay otros acuerdos internacionales que serían violados con estas decisiones, aspectos preocupantes que significan un gran retroceso para nosotros como país. Lo que habíamos logrado del 25% del total, que la verdad es muchísimo, es una cuarta parte, pues se fue para abajo simplemente con estas decisiones gubernamentales, ¿no? De decir, simplemente no vamos a actuar con energías renovables y pues esto nos deja atrás en muchos acuerdos, nos saca de muchos acuerdos que buscan principalmente eso, dejar de depender del combustible fósil para generar energía. Así como existen estos 3 acuerdos internacionales, hay muchos más, y juntos buscan llegar a un mismo objetivo, que es evitar el colapso ambiental. Al respecto existen muchísimas opiniones, gente que dice que nos encontramos en un momento crucial de la historia para detener el cambio climático y otros menos positivos que opinan que ya es demasiado tarde y la situación solo conseguirá empeorar con el tiempo. Lo que yo les puedo decir es, el conocimiento es una de las armas más poderosas en nuestros tiempos. Por eso es necesario indagar en estos temas, conocer e informarnos acerca de lo que está sucediendo, como lo que les platico de México, ¿no? Es importante saber qué está haciendo el presidente y no solamente a nivel nacional, sino como qué están haciendo a nivel local, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de elecciones, pues no estaría de más preguntarle a algún candidato cuál es su postura o qué es lo que él planea hacer con el tema de la sustentabilidad, ¿no? Ya sea a los diputados, a los candidatos a diputados o al candidato o candidata a presidencia municipal. ¿Qué es lo que están proponiendo ellos para lograr la sustentabilidad? Y aunque dependa mucho de pues alguien más que es López Obrador, pues se debe tener aún así alguna iniciativa, porque esto es un problema real que ya no podemos ir ignorando. Entonces es muy importante esto, ¿no? Involucrarnos y enterarnos de estos temas. Al mismo tiempo, saber estos temas nos ayuda a entender muchísimas cosas que suceden en la actualidad y luego, ¿por qué no? Podríamos proponer iniciativas que ayuden al mejoramiento de la sociedad y su impacto en el planeta. Pero, más que nada, el conocer esto nos sirve para replantearnos nuestras propias conductas. Por ejemplo, lo que les platicaba de AMLO y su rechazo de energías limpias, y lo digo también por experiencia propia, nos resulta muchas veces indignante. Lo escuchamos y nos enojamos y decimos, no, pues está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Y muchas cosas para como que atacar la postura que él toma acerca del cambio climático, ¿no? Como que básicamente está diciendo, no me interesa el medio ambiente, no me interesa más que nada detener el cambio climático, lo que yo quiero es seguir manteniendo estas energías sucias, ¿no? Y eso puede resultar indignante. Pero aquí es muy importante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces yo o ustedes, desde nuestros hogares o desde nuestras comunidades, hemos optado por tener estas conductas irresponsables con el medio ambiente o usado productos provenientes de energías sucias simplemente porque es más práctico, porque estamos acostumbrados, porque nos da flojera hacer de otra forma, o por ejemplo en el caso del vehículo, pues me está cerca la tienda pero hay calor y me da flojera caminar y no sé qué, prefiero sacar el carro y emitir gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuántas veces hemos optado por estas conductas que dañan al ambiente
dejando a un lado todo este problema que se está generando, ¿no? Que estamos generando, porque al final de cuentas, sí, las industrias generan muchísimos gases de efecto invernadero y es un problema muy, muy dependiente de ellas, pero también de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos replanteando con nuestros comportamientos? Bueno, con esta pequeña reflexión damos por concluido el capítulo de hoy. Les agradezco mucho por escucharme y no olviden compartir el video para ayudar a generar mucha conciencia. Hasta la próxima.